Gente, buenos días, domingo 17 de agosto del 2025, Kevin GG6 en Kik. Recuerden siempre, domingos 9 a.m. vamos a traer esta hora especial para hablar de Bitcoin y de los activos digitales y obviamente con una semana que nos dejó muy feliz, estamos muy contentos. Bitcoin rompe máximos históricos, 124.474 dólares por cada moneda, alcanzamos un hito histórico rompiendo máximos nunca antes vistos. Contentos, realmente muy contentos por lo que pasaba, muy felices de que Bitcoin empezara ese camino alcista, que tuviera esa fuerza con la cual rompiera máximos. Recuerden que los máximos están sobre los 123.000. Vamos a verlo en un gráfico diario. Acá los tenemos. Vemos como teníamos que teníamos un Bitcoin sobre los 123.200 en el último rally alcista que hicimos desde los 105.000. Rompimos máximos, fue una ruptura muy rápida, bajamos con fuerza debido a que se hizo para limpiar muchos apalancados en corto y luego entramos en un territorio muy rápido de una presión lateral sobre los 119.000 y los 116.000. Así estuvimos bastante tiempo, luego viene la caída por el comienzo de los aranceles, este 1 de agosto, caímos fuertemente para liquidar esas posiciones en largo y luego empezamos esa recuperación, esa leve recuperación que nos llevó a máximos históricos, 124.400, luego se conocieron unos datos de inflación que salieron negativos y eso hizo que al ser fin de semana los mercados tuvieran pánico, los manipuladores utilizaran esa oportunidad y esos datos negativos para hacer caer el precio y como lo vemos ese fue el argumento definitivo que hizo que el precio de Bitcoin cayera muy fuerte todo lo que fue el viernes de cierre de bolsa y tuviera ese retroceso que llegó a marcar suelo sobre los 116.800. Entonces nos llenan de FOMO, nos llenan de alegría, nos mandan hasta los 124.400, luego pasa algo, mientras esas personas siguen apalancándose, siguen generando posiciones en larga, aprovechan los manipuladores de mercado para, con una noticia negativa, que en este caso fue los números de inflación, tirar el mercado al piso, generar miedo y pues así en ese miedo pues las grandes instituciones aprovechan que el precio nuevamente caiga para volver a comprar de a poco. Por eso vemos que son recuperaciones suaves, nuevamente caen el precio de forma muy rápida y nuevamente empiezan con recuperaciones suaves. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes miedo, mientras vendes tus bitcoins, pues las ballenas están comprando y siguen comprando, no paran de comprar. Sabemos muy bien que las grandes instituciones están muy comprometidas con ampliar sus tesorerías en activos digitales, en Bitcoin y en otras altcoins que están cogiendo fuerza. Vimos como el mercado llevó a máximos no solo a Bitcoin, sino a Ethereum y a otras criptomonedas que están subiendo con fuerza. Se vive una temporada muy buena para lo que son los activos digitales, mucha adopción institucional y pues vamos a revisar un poco de todo lo que pasó esta semana y de algunas noticias importantes que hicieron que se dieran estos movimientos. Entonces, recuerden, nuestro último stream fue el 10 de agosto. El 10 de agosto decíamos que Bitcoin a punto de romper máximos históricos. Lo teníamos alrededor de los 119.800. Miren acá, 10 de agosto. Estaba empezando esa subida debido a declaraciones de varias empresas que están comprando semanalmente y están ampliando sus tesorerías en Bitcoin. Entonces, empezaban a comprar. Se generaba ese anuncio de compras masivas. El precio subía, tocaba los 121.000. Se generaban muchos traders generaban posiciones en largo, se daba la apertura de la bolsa y el precio empezaba a caer. ¿Sí? Luego empezaban a caer y se liquidaban esas posiciones, se generaba miedo, expectativa para que nuevamente se rellenaran las posiciones en largo y el precio después de que se consolidaba en alrededor de los 118.000 y generaba un retroceso, empezamos a ver cómo las instituciones empezaban a entrar con mucha fuerza. Entonces lo decíamos en el último stream, nos preparábamos para romper máximos históricos, lo hicimos, las noticias de paz estaban estabilizando los mercados, esto simplemente fue una apertura en falso para generar liquidaciones de mercado y veíamos como Trump creía firmemente en que los activos digitales serían la mayor revolución tecnológica y financiera desde el Internet. Y una de las noticias muy importantes, Bitcoin superando a Google, convirtiéndose en el quinto activo más grande del mundo. Increíble, tocando máximos, eso nos llevaba a 123.400, eso daba que la capitalización de mercado de Bitcoin superara la de Google, quedara muy cerca de ya entrar en ese top 5 y siempre con la mentalidad puesta a alcanzar a la capitalización del oro. ¿Y por qué se dan estas subidas? Una por la adopción y otra porque Estados Unidos estaba superando los 37 trillones de deuda nacional 5 años antes de lo que se había proyectado los financieros promedios del CBO y empezaban a ver como la pared de vencimientos de bonos del tesoro amenazaba con presionar el dólar a la baja. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el dólar está perdiendo valor y eso hace que los inversores quieran protegerse de esa devaluación del dólar y busquen activos digitales o diferentes
formas de inversión para protegerse del dólar. Entonces, como lo veíamos antes, no es solo que Bitcoin esté subiendo en precio, sino que el dólar se está devaluando. Por eso cada Bitcoin con respecto al dólar se ve más fuerte. Entonces, las instituciones se están dando cuenta de esto y eso hace que prefieran invertir dólares en activos refugio como lo es Bitcoin que tener sus carteras llenas de liquidez. ¿Por qué? Porque pierden capacidad adquisitiva presentándose en una devaluación del dólar que lo estamos viendo, porque los gobiernos están haciendo es emitir deuda y eso está haciendo que el efecto en el dólar, que sería una refinanciación masiva y aumento constante del déficit, o sea, hay más deuda, menos ingresos, a mayor emisión, menor poder adquisitivo del dólar, y si los inversores exigen mayores tasas para refinanciar, el costo de la deuda se dispara y el riesgo de la degradación monetaria caerá. Eso hace y empuja a los inversores a buscar refugios como activos alternativos como lo son el oro y Bitcoin. Esto es Bloomberg, que es una fuente muy confiable y que está diciendo lo que es inminente. El dólar se está devaluando y a su vez todas las monedas fiat van a perder poder adquisitivo, y eso va a ser porque los gobiernos se encargan de emitir mucha deuda que no son capaces de pagar ni de responder, y los inversores, para protegerse, empiezan a invertir su liquidez en activos refugio como lo es el oro y Bitcoin. Y es que lo vemos muy fuerte. La oferta monetaria M2 acaba de hacer máximos históricos en más de 22 trillones. Entonces eso quiere decir que la liquidez global está subiendo y los activos de riesgo como Bitcoin y el S&P 500 tienden a dispararse. ¿Pero por qué? Pues porque hay más liquidez en el mercado y estos activos funcionan como flotadores. A medida que va subiendo el nivel de la liquidez, que es la línea amarilla, vemos como Bitcoin, que es esta línea naranja, va subiendo y los diferentes activos igual van subiendo. Entonces esto es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque se está diciendo que si el M2 o la oferta monetaria sube, o sea que hay más dólares disponibles, más flujo de dinero hacia los activos financieros. Entonces vemos como el M2 está haciendo máximos y como BTC está rompiendo resistencias, llegando a máximos sobre los 124.000. También lo vemos con el S&P 500, que está también en zona récords, y vemos como la gente está dejando de tener dólares para invertir en oro y en BTC, que van perfectamente alineados con lo que son los activos de refugio. Entonces este tipo de movimientos de liquidez pueden hacer que BTC se acelere tanto que alcance los 156.000 dólares por moneda en lo que va del año. Entonces esa es otra previsión muy interesante para el futuro de Bitcoin, debido a eso, a que cada vez hay más liquidez en el mercado y vemos cómo esa liquidez primero llega a los gobiernos, luego llega a los bancos centrales, a los inversores, y los inversores llegan a los activos de refugio como lo es Bitcoin. Entonces vemos cómo es muy importante que empecemos a entender que los activos digitales nos están presentando una alternativa para protegernos de eso, de la mayor cantidad de liquidez vista en la historia, que está haciendo que se devalúen las monedas y se evalúen o aumente el valor de los activos refugio, como en este caso lo es Bitcoin. Y lo decía el secretario del Tesoro de Scott Bessent de los Estados Unidos: Bitcoin finalmente ha sido entregado al gobierno federal, será la base de la reserva estratégica de Bitcoin que el presidente Trump estableció en su orden ejecutiva de marzo. Además, el Tesoro se ha comprometido a explorar vías neutrales desde el punto de vista del presupuesto para adquirir más Bitcoin, para ampliar la reserva y cumplir la promesa del presidente de convertir a Estados Unidos en una superpotencia mundial de Bitcoin. Entonces, no lo digo yo, lo dice Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Quieren convertirse, por orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, en una superpotencia mundial de Bitcoin. Y lo están consiguiendo. Ya tienen en su poder una reserva muy importante. Acá la vemos gracias a Arkham. Nos mostraba cómo el gobierno de los Estados Unidos tendría alrededor de 24.000 millones de dólares en activos digitales, entre los cuales en mayor cantidad tienen 198.000 Bitcoin acumulados, que van en promedio de un valor de 23 billones de dólares o 23.000 millones de dólares. Entonces es increíble. Recuerden que estos Bitcoin fueron incautados por el gobierno, por el FBI y otras agencias estatales, y esa reserva ahorita la tienen constituida por Bitcoin, Ethereum, algo de BNB, Bitcoin Cash, pero en su gran mayoría y como activo fuerte y fundamental es Bitcoin. Entonces ahí lo tenían, Scott Bessent diciendo que finalmente esta reserva y estos activos digitales estaban en posesión del gobierno estadounidense y que iban a ser parte de su reserva estratégica, o sea que no los van a vender, y que están buscando alternativas para acumular más en el tiempo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Convertirse en una superpotencia mundial de Bitcoin. Van a llevar a Estados Unidos a tener dominio económico de los activos digitales. Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy rápido, y van a lograr su objetivo, porque mientras que ellos están
haciendo pasos gigantescos en regulación y en adopción, pues los otros países se están quedando atrás y eso les está dando una ventaja muy grande a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno de los Estados Unidos que está reviviendo, está siendo cada vez más grande, más fuerte, y acá vemos al hombre del año, sin duda alguien que está cambiando el mundo, Donald Trump, un apretón de manos en Alaska con Vladimir Putin en una reunión muy importante, histórica, donde se trataron muchos temas. Se habló de la paz entre Ucrania y Rusia, se hablaron de negocios, se hablaron de alianzas comerciales, y esta va a ser la foto con la que los mercados abran esta semana, una semana que promete ser muy volátil, con mucha información, con mucha especulación, debido a que tenemos a un presidente en Estados Unidos que se está encargando de poner un nuevo orden mundial, de hacer alianzas, de crecer económicamente y posicionándose como nuevamente como una potencia fuerte y respetada a nivel mundial. Acá lo vemos, un apretón de manos con el presidente ruso, y pues este es el poder que tiene Donald Trump en el mundo. Y para terminar, Michael Saylor lo sabe, sabe que estas semanas son cruciales, que muchos movimientos se están haciendo, que muchos negocios se están haciendo, y que todos esos negocios pues van a ir guiados hacia los activos digitales, hacia Bitcoin. Aquí anuncia nuevamente que esta semana volverá a comprar Bitcoin, que no son suficientes todavía las compras que lleva y que seguirá comprando cada que pueda. Entonces es una persona que tiene 628.000 Bitcoin, evaluados más o menos sobre los 74 billones de dólares. Es una burrada lo que tienen, la cantidad de dinero que tienen invertidos en Bitcoin, y personas como instituciones como Strategy son las que nos dan confianza de que Bitcoin ya no va a tener caídas tan fuertes, porque hay peces gigantes, ballenas gigantes dispuestas a comprar Bitcoin al precio que sea necesario para generar una tesorería fuerte, saludable y que perdure en el tiempo con muchas ganancias. Vemos que tienen un rendimiento del 61%, entonces unas ganancias realizadas alrededor de 28 billones de dólares. Una empresa que realmente está haciendo las cosas muy bien, están acumulando mucho Bitcoin y están con una mentalidad muy fuerte de conseguir el millón de Bitcoin para su tesorería. Entonces, mientras tú estás dudando si comprar o no, pues ellos están comprando de forma gigantesca, cantidades muy impresionantes, y no paran de comprar en el tiempo, y sobre todo han aumentado sus compras en el último año porque saben que este es un periodo de acumulación institucional y que las instituciones están entrando con mucha fuerza, y eso es lo que está haciendo que el precio suba a máximos. Gente, esto fue todo. No se les olvide Kevin GG6 en todas mis redes sociales con el video resumen, y domingos 9 am en vivo por Kick, hablando de lo más importante. Dejamos a un Bitcoin sobre los 118.200 en una semana donde rompimos máximos históricos. Siempre aléjense en el gráfico, vean las proyecciones, un gráfico que va con fuerza al alza, lo vemos en el semanal. Un Ethereum ahorita haciendo los 4.553 después de rondar los 4.780, y muchas posibilidades a lo que va a ser una semana muy volátil, muy alcista. Entonces no se les olvide, síganme en el camino para ser individuos soberanos. Hold Bitcoin, Kevin GG6. Así que cuídense mucho, paz y buenas inversiones, buen viento para todos. La buena.